Un día me encontraba divagando en Instagram y me encontré con un concepto: matar al autor. ¿Qué significa? Me fui directamente a internet para investigar. Me gustó mucho el concepto, así que de una fui a decírselo a mi novio. Le dije, resulta que hay un concepto que dice que los textos de ahora no son del autor que dice ser, sino que son o de quien los lee o de autores que ya ha leído esta persona. Él me miró raro y dijo, ¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú me estás proponiendo desestimar el conocimiento y arrebatarle a un autor su obra? Nosotros empezamos a discutir y a discutir y a discutir, pero me dio muchos argumentos para creer que esta teoría no es cierta o puede ser desestimada. Entonces, ¿está realmente muerto el autor? ¿Ustedes qué creen? Acompáñenme a descubrir si los autores están muertos. Mi nombre es Luisa Fernanda Vela. La muerte del autor es un concepto introducido por Barthes, donde nos explica que un texto no es autoría de quien lo escribe y quien lo publica. El texto es autoría de dos personas, o dos entidades más bien, que dicen que una vez que un texto es lanzado al mundo, los autores de ese texto es quien lo lee. La interpretación que ellos pueden dar de ello, quien lo lee. O de los autores que precedieron ese texto. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que el autor que dice en la portada del libro ha leído a otros autores y se ha alimentado de ellos. Él escribe, él habla, él se comporta como los autores que ha leído. Y todo lo que plasmó en su libro, o en su obra, o en su texto, es nada más y nada menos que las ideas de otros autores. Podría decirse que esta teoría es una verdad absoluta, por ser un concepto de literatura. Pero resulta que no. Resulta que muchas personas contradicen esto, por lo que todos sabemos, porque hay un autor que aparece en el libro. Pero, ¿quién alimentó a ese autor de todo lo que escribió? Es lo que nos argumenta Barthes. Barthes es un filósofo, es un sociólogo y es un gran profesor que nos ha dicho que el texto solamente nos da la capacidad de imaginar. No se puede saber lo que quiso decir el lector, porque nadie puede estar en la cabeza de otra persona. Y no se puede conocer por unas simples palabras que dice. Esta es la primera parte de matar al autor, en la que el lector interpreta lo que está leyendo, tiene un pensamiento crítico y piensa e interpreta lo que se le da la gana básicamente. El hecho de que haya un autor en pleno siglo XXI nos dice que esto es una estrategia de las editoriales para ganar dinero, para decir que alguien es el autor absoluto y tenerlo como parte de su editorial. Es solamente una estrategia de comercio. Realmente no existe un autor. Esa siendo la primera parte de esa teoría. La segunda parte ya habla más desde el autor como tal. Nos dice que un autor empieza a escribir, como ya les había dicho anteriormente, desde los autores que han leído. Si yo he leído autores como Pizarnik, como Edgar Allan Poe, tengo una forma de pensar como ellos, entonces yo voy a escribir como ellos escriben. Lo puedo hacer lúgubre, lo puedo hacer depresivo, como los autores que ya he dicho anteriormente. O lo puedo hacer como Gabriel García Márquez, con realismo mágico. De hecho, el mismo Gabriel García Márquez se atrevió a admitir que en 100 años de soledad se escuchan ecos de Pedro Páramo. Pues nos dice que Juan Rulfo tuvo mucha influencia para poder escribir 100 años de soledad. Él dice que las situaciones planteadas en 100 años de soledad, el ambiente del pueblo en 100 años de soledad y toda la guerra que se vive en él es simplemente ecos de Pedro Páramo.
Entonces, fuerte decir que Gabriel García Márquez se atreve a decir que él no es el único que escribe, que también escriben los lectores que él precede y los autores que más fascinación le han dado en el mundo literario. Si Gabriel García Márquez se atreve a asegurar esto, ¿por qué nosotros no? Ustedes se han puesto a pensar que cuando hacemos una investigación, ¿quién escribe la investigación? ¿Nosotros o los autores que nosotros ponemos allí? En mi recorrido como universitaria, me he dado cuenta que yo nunca puedo decir nada desde mi propia opinión. Siempre tengo que avalar todo por un autor. Las investigaciones pueden estar respaldadas hasta desde 15 autores hasta 20 autores en adelante o más. Entonces, esa investigación está basada en lo que yo escribí, en lo que yo analicé o en los autores que traje a colación para mi investigación. Incluso en la metodología nos damos cuenta que no estamos comprobando nada, simplemente estamos respaldando lo que un autor ya dijo anteriormente, ya que hasta para comprobar tenemos que basarnos en un autor. Todo simplemente es un reinvento de lo que ya existe. Cristóbal es otro autor que apoyó esta teoría, diciendo que los autores no pueden inferir en el pensamiento crítico de sus lectores. No estoy diciendo entonces con todo esto que realmente no haya un autor y que los autores que hoy en día se hacen llamar dueños de sus libros no lo sean. Puede ser que existan, puede ser que ellos acomoden las ideas de una forma específica, pero las ideas como tal, el realismo mágico, la investigación, la comprobación de datos, ¿es de quién? ¿Del autor actualmente o del autor que ellos leen? Esas son las preguntas que nos planteamos y no vamos a decir que vamos a solucionar esto acá. Simplemente les quiero decir que esta es una gran oportunidad para decir si estamos teniendo un pensamiento crítico. Esos son los argumentos de Barthes para decirnos que el autor está muerto. Entonces, una vez que matamos al autor, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de ello? Una de las más grandes consecuencias es la pérdida cultural y la pérdida de tiempo. El autor está parado en un tiempo y en una cultura. Todo eso hace parte de la literatura, la cultura, el tiempo y cómo se viven año a año los nuevos avances culturales, tecnológicos y sociales. Otra gran pérdida, si desestimamos al autor, es la pérdida de la imaginación del autor. El autor nos quiso decir algo, quiso que supiéramos una intertextualidad que él desarrolló en los textos. Si nosotros decimos que no necesitamos al autor, pues su imaginación, su intertextualidad, lo que nos quiso decir con su texto, desaparece completamente. Lo dejamos a la imaginación del lector. El autor y su proceso creativo no tuvo ningún valor en el proceso que afrontó para llegar allá. Todos conocemos el término proceso creativo, lo tienen los autores y toda persona que desea crear algo. Entonces, ese proceso creativo ya no tiene ninguna validez. No sirve de nada formarse en alguna materia o área de conocimiento para construir nuevos conocimientos, porque realmente no hay nuevos conocimientos. Desestimar al autor implica también una pérdida monetaria, ya que todos aquellos que se lucran de hacer nuevas obras, hacer nuevos libros, y también aquellos que ponen el nombre del autor, van a perder considerablemente una gran suma de dinero. O sea que de esto ya no habría como lucrarse. Entonces, la pérdida monetaria sería considerable si desestimamos al autor. Entre muchos argumentos que me dio mi pareja en el momento que hicimos este pequeño debate, decía, si, si el autor organiza los textos de una forma,
pero le da una intertextualidad diferente, hay una autoría. ¿Hay una autoría o está solamente trayendo diferentes conceptos y los unen en uno solo? Ustedes podrían decir que es un nuevo autor o es solamente un refrito de todas las obras que ya existen. Con esto no vamos a solucionarlo, simplemente planteamos las diferentes perspectivas que hay en la teoría y a través de ella. Una de las grandes ganancias de esta teoría es el pensamiento crítico, ya que el lector puede hacer su propia interpretación. El lector nunca es pasivo, él siempre es activo en todo lo que está leyendo, o sea que no lo podemos controlar, no se puede controlar de ninguna forma. Y eso fomenta su pensamiento crítico. No podemos decirlo, piensa de tal manera. Libros como Crayuela dejan el pensamiento manejado del del lector. ¿Por qué? Porque le dan una base de pasos a seguir para poder leer su obra y que tenga la interpretación que el autor cree. No es manipulación, es básicamente que le dan unas instrucciones, pero el lector siempre ha sido rebelde y ha querido decir, no es así o lo voy a leer como yo quiero, ya que Rayuela propone unos pasos como tal para poder seguirlo. También otro tipo de pasos o leerlo de forma continua. Propone 3 tipos de pasos. Pero entonces el lector siempre se crea un cuarto paso. Entonces, no hay que desestimar al autor ni hay que apegarse a él. Hay que tratar de entender lo que él nos dice y hacer nuestro propio pensamiento crítico. O podríamos matar de una al autor y decir que nosotros somos los creadores de la obra una vez que llega a nuestras manos.